Vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en el capítulo 3 de Santiago, verso 10, 11 y 12. Capítulo 3 de Santiago, verso 10, 11 y 12. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gracias, pueden sentarse. Quiero hablar de 7 principios de una lengua justa. La Biblia está llena de versos hablando de la lengua. Podemos encontrar a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, unas 170 veces que se menciona este pequeño órgano. Pero Santiago y el proverbista se destacan un poco más a hablar de las cosas positivas y las cosas negativas que pueden encerrarse en la palabra. Cuando hablamos de lo que habla la lengua, estamos hablando de lo que las palabras que nosotros emitimos. Y Santiago confiesa en estos versos, dice: pero ¿acaso una fuente puede dar agua dulce y agua salada? Es un poco incoherente. Nosotros estamos viviendo ahora mismo un momento así en el centro de evento, donde tenemos bombas sumergibles que nos producen agua salada, agua con un alto grado de sal, el cual tenemos que transformarla para llevarla a agua normal, agua potable, donde pueda ser usada en alguna área del servicio. Pero tenemos también otra fuente de agua dulce, que son las canaletas que nos recogen el agua en los techos de los edificios, y allí esa va directamente a un lugar donde se almacena esa agua. Pero nunca podrá dar una agua dulce y agua salada. Así somos nosotros como hombres y mujeres de Dios. En una ocasión recuerdo que una hermana me dice: pastor, se zafó una mala palabra por mi boca. Yo le dije: hermana, lo que se zafa es porque está enganchado. Usted lo tenía enganchado en el corazón y la lengua emitió esto en un momento determinado. Por eso nuestro corazón se expresa a través de la lengua. Si usted ve una persona que todo lo que hable negativo, tiene un corazón amargado, triste, negativo, atribulado, porque lo que la lengua habla es casi la expresión del corazón. El corazón es el centro de toda intención del hombre, sea buena o sea mala. El proverbista dice que sobre todas las cosas guardadas, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿por qué el proverbista manda a guardar el corazón? Porque es un almacén, es un recipiente donde se almacenan las cosas buenas y las cosas malas. Por eso tenemos que guardarlo, como mismo tenemos un recipiente
para recibir la lluvia que viene del cielo, la lluvia que viene y desciende hacia la tierra para bendecir los árboles, para bendecir la fuente de los ríos, para bendecir la tierra. Así será la palabra del justo cuando viene a esta tierra a través de un hombre o una mujer de Dios. Bendecimos esta tierra. ¿Qué sería? Jehová, conociendo el poder que hay en nuestra lengua, en nuestro grito, en nuestro hablar, en una ocasión va a conquistar una ciudad muy amurallada. La ciudad de Jericó estaba tremendamente amurallada, tenía una muralla que podían correr 2 carros casi por encima de ella, de acuerdo a la medida más o menos de algunos estudiosos, ¿no? Una muralla giganteca, fuerte, bien construida. Y Jehová le dice a Josué: dale 6 días en silencio, 6 vueltas. Porque hay que saber cuándo usar la lengua y cuándo callar la lengua. Jehová le dijo primero: dale 6 vueltas en los primeros 6 días en silencio. El 7º día le darán 7 vueltas y gritarán, tocarán, hablarán. Oh, mi alma adora a Dios y los muros caerán. Hay momento de hablar, hay momento de silenciar. Por eso el que no tiene control de la lengua nunca tendrá control de su cuerpo. Examine la persona, si no controla su lengua en los diálogos, en las confesiones, no controla su cuerpo en las actividades físicas personales de su vida. Usted puede estudiar a una persona con facilidad. Si la persona no es controlable, si usted le pone un tema a una persona y se va de boca por ese tema, no tiene control. Por eso tenemos que controlar nuestra lengua, analizar lo que decimos, lo que emitimos, porque nuestra palabra, en nuestra boca está la vida y está la muerte. Por eso tenemos que saber qué confiesa nuestra palabra. La lengua es un pequeño órgano que se jacta de ordenar el cuerpo entero. Dice la Biblia que es como un pequeño fuego que enciende grande bosque. Diga conmigo: guardemos nuestra lengua. Y quiero hablarte de 7 principios de una lengua de un hombre o una mujer justa. ¿Qué es ser justo? El apóstol Pablo dijo que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es que nos justifica. No es que somos buenos, es el Espíritu Santo que nos justifica, nos ayuda a controlar la lengua, a hablar la cosa positiva. Lo que nosotros confesamos con nuestra boca, eso tiene poder. Nosotros tenemos que activar lo que nosotros hablamos, da orden al cerebro, el cerebro le da orden al cuerpo y así activamos todo el sistema. Primer principio: una fuente de vida. La boca de los justos es fuente de vida, pero la violencia abruma la boca de los impíos. En el verso 1 del capítulo 10 de Proverbios. Yo no entiendo cómo hay hombres y mujeres que todo el día están peleando. En la casa pelean, en el trabajo pelean, hasta en la iglesia pelean. Dice que eso, mire, escuche esta. Oiga, la boca de los justos es fuente de vida, pero la violencia abruma la boca de los impíos. Verso 11 del capítulo 10. Cuando usted no crea una atmósfera
de vida en su hogar, en su trabajo, en el medio donde se mueve, entonces usted tendrá una situación negativa toda su vida. Hay gente que todo lo que escuchan lo emiten para adelante, que son como un acto para adelante, que cuando el micrófono le tira la emisión de la voz, ellos la multiplican. Eso usted no sabe cuándo está acarreando una maldición por culpa de otro. Satanás es astuto, él sabe el sistema de la siembra, él sabe el sistema de la lengua. Satanás conoce todo. Vamos a controlar la lengua. Segundo principio se encuentra en el versículo 13 del capítulo 10 de Proverbios. Labios que disciernen. La sabiduría se encuentra en los labios del que discierne, pero una vara es para la espalda del que carece de juicio. ¿Cómo es? Una vara es para la espalda del que carece de juicio. O sea, nosotros tenemos, mire, todo en esta vida es una cosecha, es una siembra. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y permítame decirle que esta ley multiplica al 100 por 1. Si usted siembra un grano de maíz, va a cosechar una o dos o tres mazorcas de maíz de esa mata. Entonces, cuando nosotros sembramos cosas positivas, cosas buenas, vamos a cosechar beneficios, cosas buenas, bendiciones. A partir de este momento, examine cada día cuál es la siembra que usted va a hacer en el terreno del cielo o en el terreno del infierno, porque hay dos siembras. Hay dos terrenos y hay dos cosechas. ¿Acaso la higuera puede dar batata? ¿Acaso la yuca puede dar plátano? Cuando tenemos el discernimiento, sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos discernimiento, conocemos, discernimos las cosas buenas de las malas, hacemos la diferencia, conocemos. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué yo quiero para mí? Cada vez que usted vaya a emitir un comentario, sea positivo o sea negativo, examínelo con usted mismo a ver si le gustaría escuchar de usted ese comentario, y será una persona bendecida, será una persona guardada, será una persona prosperada, será una persona que caminará bajo la unción del cielo, bajo la gloria de Dios. Aleluya. Tercer principio: mantiene su lengua. Cuando las palabras son muchas, el pecado no está ausente. Todo el que habla mucho habla de más. Todo el que habla mucho habla de más. Y en las muchas palabras no falta el pecado. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos a hablar. Hay que tener freno para nuestra lengua. Pero el que retiene su lengua es sabio. En el verso 19, cuando nosotros logramos retener, cuidar, frenar nuestra lengua, somos hombres y mujeres sabios.
si logramos ponerle freno a nuestra lengua, seremos gente bendecido, seremos gente muy prosperado, seremos gente que caminaremos con el Espíritu Santo, seremos gente que vamos a ser bendecidos. Miren la coloradita, si la pudiéramos dibujar, se le podía poner la carita de una lengua con otras lengüitas más larguitas afuera, la de una serpiente. Eso es venenosa cuando no la sabemos administrar, pero cuando sabemos cogerla para adorar a Dios, para hablar de la grandeza de Dios, para bendecir al prójimo. Oh, mi alma adora a Dios. Es una fuente de agua viva, es una fuente de vida, es una fuente de gloria, es una fuente que tiene un manantial desde el cielo, y nada ni nadie podrá enfermarla. Mi alma adora a Dios. Cuarto principio, en el verso 20 del capítulo 10 de Proverbios, dice: plata escogida, la lengua del justo es plata escogida, pero el corazón del impío es de poco valor. ¿Y quién es el impío? El que anda por la calle. Aún dentro de las iglesias a veces se encuentran personas impías que no tienen piedad. Todo aquel que no tiene piedad es impío. Por eso me gustan los escritos del apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre transparente. Pablo decía lo que sentía, Pablo decía lo que su cuerpo le manejaba, Pablo decía lo que vio en el cielo, Pablo decía lo que Dios trataba con él. Pablo decía: yo soy un hombre que he recibido, no sé si en cuerpo o no sé cómo, pero vi cosas que no han subido a mente humana, a corazón humano. Pero en otra parte dice a los romanos, dice: yo a veces salgo queriendo hacer el bien y concluyo haciendo el mal. No tenía antifaz, era transparente, conocía sus condiciones espirituales, tanto en el cielo como en la tierra, tanto en las revelaciones más profundas, de mayor conocimiento para un ser humano. De tal manera que un momento tuvo que confesar y decir: yo no sé si en cuerpo, si fui en cuerpo, no sé cómo fue, pero sí sé que vi cosas que no han subido a mente humana. Pablo sabía que era humano, pero sabía que Dios se revelaba al corazón de los hombres que tenían deseo de su presencia, que tenían pasión por su presencia. Pablo no tenía una careta delante de él. Pablo estaba sin careta. Lo más lindo que hay es la sinceridad. Cuando somos sinceros ante Dios, que era lo que Dios le agradaba de David, Dios termina diciendo: tiene el corazón conforme al mío. Porque era sincero, no era perfecto, cometió miles de errores, pero amaba a Dios, era sincero ante la presencia de Dios. Cuando está el corazón exprimido y la lengua santificada, tenemos a Dios. Dios es amor. Dios es amor. Dios no es una religión. Dios no es un formato. Dios no es una estructura. Dios es amor. Si carecemos de amor, carecemos de Dios. ¿Tú sabías eso? Que Satanás sabe el poder que hay en nuestra lengua, que está el poder de la vida y de la muerte. Si yo le profetizo a usted de muerte todos los días, va a haber una rumba en el cementerio.
Es que yo no puedo profetizarle muerte, tengo que profetizarle vida, porque la vida está en la vida, para la vida. Cristo está en ustedes para que vivan. Cristo está en nosotros. Cristo es la vida, está en nuestra vida para que nosotros vivamos. Cada día que nos levantamos tenemos que cancelar toda palabra emitida hacia nosotros negativa. La dejamos cancelada. La dejamos cancelada. Y cuando nosotros cancelamos, todo se rompe. ¿De qué? ¿Qué somos? La lengua del justo es plata. Y la lengua del impío es... ¿Qué es la lengua? La lengua del justo es de valor, es valiosa. La lengua del impío es dolor, tristeza, amargura, todas esas cosas que vienen añadidas a eso. Es de poco valor, en otras palabras, de poco valor. Pero la lengua del justo es como la plata, dice la Biblia en el verso 20 del capítulo 10 de Proverbios. Wow. Quinto principio: la lengua del justo alimenta a muchos. Los labios de los justos alimentan a muchos, pero los necios mueren por falta de juicio. Verso 21. La lengua del justo alimenta a mucho. Alimenta a mucho. Cuando nosotros somos justos, alimentamos a mucho. Pero la lengua del impío da muerte a mucho. Y también morimos juntos con ella. Así que tenemos que examinar qué vamos a hablar del prójimo. La Biblia confiesa que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a mi hermana, no voy a hablar mal de ella porque estoy hablando mal de mí. Debo de amarla como a mí mismo. Cuando mi hermana o mi hermano es bendecido y recibe una bendición, yo debo ser alegre porque estoy siendo bendecido. ¿Qué hacen los labios del justo? Que alimenta a mucho. Mas la lengua de los necios mueren por falta de juicio. Sexto principio: la lengua del justo trae sabiduría. Hay cosas que están en la Biblia que si usted no tiene sabiduría no la puede conocer. La boca del justo trae sabiduría, pero una lengua perversa será cortada. Verso 31 del capítulo 10 de Proverbios. Oiga lo que dice la Biblia. La boca del justo trae sabiduría, pero una lengua perversa será cortada. ¿Qué es una lengua perversa? Yo quiero dejar esa pregunta en el interior de su corazón, para que en el día de hoy usted analice qué es una lengua perversa. Examine su lengua y qué le pasa a la lengua perversa que es cortada. Pero la lengua del justo trae sabiduría, trae conocimiento. La lengua del justo trae conocimiento. Yo no sé, hubo un gran hombre que obtuvo todo lo que quiso en esta tierra. Y cuando lo pusieron a elegir qué deseaba, el rey Salomón, ¿qué pidió él?
sabiduría. La sabiduría, mire, el dinero no trae sabiduría, pero la sabiduría trae el dinero. Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener lengua justa para que traigamos la sabiduría. Cuando tenemos la sabiduría, tenemos discernimiento, conocimiento, estrategia. No estrategia humana, estrategia del cielo, revelación. Hasta para dialogar con una persona, usted tiene que tener sabiduría. Cuando tenemos sabiduría, gobernamos bien donde trabajamos. Cuando tenemos sabiduría, gobernamos bien donde ministramos. Cuando tenemos sabiduría, gobernamos bien en todas las partes donde tocamos. ¿Por qué Salomón tuvo tanta sabiduría que hasta una reina tuvo que venir a ver cómo lo hacía? Salomón, ¿cómo tú lo haces dentro de tantas cosas? Y recuerdan la historia de las dos mujeres que durmieron junto con sus dos nenes. Iban donde Salomón y le dicen: mira que mi niño, que el otro, el de ella fue el que murió, y no que el... Está bien. El rey Salomón, como había solicitado sabiduría, le dio por la parte que menos ellas esperaban. Le dijo: maten ese, córtenlo, y así están pareja. La que tenía el sentimiento de que era su hijo no iba a quererlo morir. Y le dijo: sí, está bien, vamos a cortarlo. Y no, mejor dénselo a ella, mejor dénselo. Porque para verlo muerto, mejor verlo en los brazos de ella. Es mi hijo. ¡Ay! Ese de ella, llévatelo tú, que es tuyo. Tú sentiste el dolor de la muerte de ese bebé. Ese bebé es tuyo. Ella no sintió dolor por la muerte, no es de ella. Diga conmigo: sabiduría. Séptimo principio de la lengua del justo: sabe lo que es apropiado. El justo sabe lo que es apropiado. En el verso 32 del capítulo 10 de Proverbios, ahí está este principio: los labios del justo saben lo que es apropiado, pero la boca del impío solo lo que es perverso. La lengua del justo sabe lo que es apropiado. ¿Cómo está tu lengua? ¿La lengua tuya es persona justa o impía? ¿De persona justa o perversa? Ay, no le pregunte más, tranquilo, no. Yo sé que la lengua de ustedes son lengua justa. Sé que son justas, de bendición, que solamente fluye la presencia de Dios.